Queridos alumnos, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a esta nueva clase. Hoy nos toca y nos convoca a hablar sobre cálculo. Esta es la parte más entretenida para mí de todo el tema del lisaje. Hay algo que nos acompaña en nuestras labores diarias, ya sea de rigger o operando puente grúa o cualquier tipo, o realizando cualquier labor de lisaje, la verdad. ¿Por qué? Porque determinar el peso es sumamente importante dentro de las funciones que nosotros hacemos. Así que vamos a revisar el contenido del curso. Listo. Cálculos. Vamos a entrar en tema. Dice, la introducción. Para el desarrollo de la actividad de disaje de carga es fundamental contar con un sólido conocimiento en matemáticas básicas, trigonometría y geometría. Estas habilidades nos capacitan para llevar a cabo maniobras de izaje de forma segura al permitirnos determinar ángulos, tensiones, conocer el peso de los elementos a izar. Este dominio nos brinda una confianza necesaria para realizar las operaciones con precisión y eficiencia, garantizando la seguridad de todos los involucrados en el proceso. Porque tenemos que saber, tenemos que conocer las características, todas las características de lisaje que estamos haciendo. Carga y elementos de izaje, ¿ya? En esta clase revisaremos conceptos básicos asociados a la definición de peso específico y realizaremos los siguientes cálculos fundamentales: cálculo de perímetro, cálculo de área, cálculo de volumen y cálculo de peso. Ya están todos amarraditos porque es como una pequeña introducción hacia dónde va todo esto. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué nosotros poder conocer la interrogante de cuánto pesa una carga? Nosotros, ¿se acuerdan en la clase pasada que vimos esta fórmula? Esta es la fórmula principal que usamos en el izaje. Pero como dice acá, ¿pero qué sucede si nos faltan datos? Por ejemplo, tenemos el largo de la linga, tenemos la altura de amarre y la cantidad de lingas que actúan. Pero si no tenemos el peso, aquí suceden varias situaciones. En lo cotidiano, por lo general, es un poco difícil que uno se encuentre con un elemento que no conoce el peso. Va a depender 100% de la función que nosotros estemos haciendo. Porque en el caso que necesitamos mover, no sé, un generador eléctrico, esos equipos vienen con su tara. O sea, el equipo al lado indica cuál es su peso. Entonces ahí tenemos el dato. Para poder determinar el peso, después con la experiencia también nosotros podemos decir, oye, yo he levantado esta carga pesa 1 tonelada. ¿Sirve la experiencia acá? Sí, sirve la experiencia. Pero de todas formas siempre es bueno poder verificar que el dato esté correcto. Entonces ustedes van a ver siempre a una persona que trabaja en izaje que va a andar con un cuaderno, un lápiz y una calculadora científica para todos lados, o una calculadora cualquiera, porque igual lo podemos hacer, pero necesitaríamos más herramientas para poder hacer los cálculos. Una calculadora científica nos acelera todo el proceso. Vamos con las figuras. ¿Por qué? Bueno, usamos figuras geométricas para nosotros poder determinar para poder hacer estos cálculos. Porque, mira, primero le voy a leer la descripción. Dice, utilizamos figuras geométricas porque son fáciles de asimilar y la mayoría de las estructuras contienen formas geométricas. De esta manera nos permite determinar el peso aproximado de una carga, la tensión de lingas y controlar el centro de gravedad. Y encontrar, perdón, el centro de gravedad. Ahora, claro, nosotros cuando vemos una estructura, nosotros podemos dividirla en partes, podemos dividirla en esto es redondo, esto es cuadrado, sí lo podemos hacer, y esa es la forma que nosotros utilizamos para poder definir algún peso específico. Pero eso es para el próximo nivel del curso. En este nivel del curso vamos con esto. Vamos, mire, por ejemplo, vamos a partir con el cálculo de perímetro. ¿Cuál es el perímetro? En el caso del círculo es la circunferencia, y en el caso del rectángulo es todo el contorno, en el triángulo también, y aquí es lo mismo. Se podría decir que es todo nuestro perímetro, valga la redundancia. Para nosotros poder conocer el perímetro de un círculo, nosotros ocupamos esta fórmula, que es pi por 2 por r, que es r viene siendo el radio. Acá tengo unas definiciones para esto. Pi es una constante matemática que representa la relación entre la circunferencia de un círculo
y su diámetro. Su valor aproximado es de 3.14 159, pero es un número irracional que se extiende infinitamente, 3,14 159. Nosotros para este ejercicio lo cerramos en 3.1416. ¿Por qué? Porque estos son valores decimales que son infinitos. Y la única forma, y esto nos va a dar un valor aproximado, porque la única forma que nosotros nos dé un valor exacto es haciéndolo con una calculadora científica, ¿ya? Pero para este ejercicio práctico, yo me gusta enseñarlo de manera manual, a pesar que nos da pequeñas diferencias que si usáramos una calculadora científica, pero es lo más probable, o son las herramientas más probables, perdón, que vamos a tener en terreno para poder hacer estos cálculos. Pero 3.1416 es totalmente válido, ¿vale? Entonces, ese es pi. Y pi no va a aparecer muchas veces, así que se lo van a ir aprendiendo muy rápido. El radio es la mitad del diámetro en caso de un círculo o un cilindro. O sea, el diámetro es esto. Este es el diámetro del círculo. Entonces, el radio del círculo viene siendo la mitad de esto. Entonces, 80, la mitad de 80 son 40. ¿Ya? Listo. Entonces, dijimos, la fórmula para sacar esto es pi por 2, que sería 3,14 por 2 por R, que R dijimos que era el radio. Y el radio es la mitad del perímetro. Radio, la mitad del perímetro, acuérdense. Entonces, la mitad de nuestro perímetro es 40. Entonces, 3,1416 por 2 es igual 6.2832 por 40. Y eso nos da 251 centímetros de radio. ¿Ven? Super papaya. En el caso del rectángulo, es la suma de los lados. Y al igual que un cuadrado. No lo puse porque no valía la pena poner el mismo ejemplo con dos fórmulas iguales. Es lado más lado más lado más lado. Entonces sería 50 por 20 por 50 por 20. Y lo tenemos acá. 20 más 20 más 50 más 50 igual 140 centímetros. Entonces, ¿cuál es el perímetro de nuestro rectángulo? 140 centímetros. Y aquí lo tenemos también el ejemplo, si esto lo transformáramos a metros. Esto nos daría 1.40 metros el perímetro. En el caso del triángulo es lo mismo, es lado más lado más lado, que nos da 130 centímetros el perímetro. En el caso del triángulo rectángulo es lo mismo, lado más lado más lado, y tenemos el resultado. Espero que haya quedado clarito que esto es la parte más sencilla de todo. El cálculo del área, ¿ya? El área. El área es una medida que describe cuánto espacio ocupa una figura en un plano bidimensional. Es una cantidad que se expresa en unidades cuadradas y se utiliza para cuantificar la extensión de una superficie. Esto puede ser en centímetros cuadrados, en milímetros cuadrados, centímetros cuadrados, metros cuadrados y así pulgadas cuadradas y todas las unidades de medidas que se puedan imaginar. Ya nosotros, para poder determinar el área, nos cambia un poquito la fórmula. Se dan cuenta acá, vuelve a repetirse pi en el caso del círculo. El círculo. La fórmula para poder sacar nosotros el área de un círculo es pi por r al cuadrado. Pi por r al cuadrado. Ya dijimos, pi es la constante 3.1416, la que íbamos a ocupar para poder cerrar pi en un número, por el radio al cuadrado, que en este caso radio es la mitad de esto y son 40. 40 elevado a 2 es, ¿qué significa esto? Para los que no sepan, cuando está el número 2 o el número 3 aquí, es que se multiplica por sí mismo el número. Entonces en este caso sería 40 por 40, ¿no es cierto? Nos da 1600. Y entonces es pi
por R al cuadrado es igual 5.026 centímetros cuadrados. Esa es el área que ocupa nuestro círculo. ¿Ya? Facilito, ¿ven? Para el área de un rectángulo, aquí se multiplica base por altura. Y base por altura sería B y H que tenemos acá. Esto puede aparecer representado de distintas formas, ¿eh? Así que esto es solamente referencial y esto les sirve a ustedes para este ejercicio. Este ejercicio le puede aparecer en alguna prueba de verificación de competencia y le puede aparecer, no sé, A, C, D, H, L, lo que sea. Pero ustedes tienen que fijarse en el orden como están descritos los parámetros, ¿ya? Entonces, acá dice que es base por altura. Entonces, base por altura. Entonces tenemos 50 por 20, que nos da 1000. Entonces, nuestro rectángulo, el área de nuestro rectángulo es 1000 metros cuadrados. ¿Ya? Ahora, en el caso del triángulo, en este caso, en este tipo de triángulo, nosotros tenemos que medir y primero crear aquí un ángulo de 90 grados al medio, recto, en línea recta. Medir esta altura, que en este caso nos da 60, y es base por altura partido en 2. Aquí está. Base por altura partido en 2. Entonces, tenemos en este caso, dijimos que H es 60 y la base es 30. 30 por 60 son 1800. 1800 partido en 2 nos da 900. Entonces nuestro triángulo tiene 900 centímetros cuadrados. ¿Ya? Y en nuestro triángulo rectángulo, si se fijan, es lo mismo. Es base por altura, pero aquí ya no necesitamos nosotros crear este vértice. Nosotros simplemente hacemos el ejercicio. Base por altura. 40 por 50, 2000. ¿No es cierto? Partido en 2 nos da 1000. Si se fijan, perfecto, todo bien hasta ahí. Listo, vamos. Ya, ahora vamos a empezar a complicar un poco el tema. Ahora, vamos a poder conocer, o quiero conocer, o necesito saber cuál es el peso específico de este cilindro. Para poder determinar el peso de una figura o carga, debemos primero conocer su volumen. Entonces, primero debemos conocer su volumen. Mira, aquí está la fórmula, que ustedes la pueden ir viendo aquí. Fórmula: pi por r al cuadrado, o sea, por radio al cuadrado, por altura. Y logramos conocer el volumen. Y después tenemos que multiplicarlo por el peso específico para conocer el peso de este cilindro. Entonces, aquí ya el radio está representado como radio, como 40. Tenemos la altura que es 90 centímetros. Entonces, tenemos 40, 90, pero y el peso específico nos falta, ¿cierto? Tenemos que ir nosotros a nuestra tablita donde tenemos todos los pesos específicos, o sea, no todos, tenemos algunos, pero existe una tabla de pesos específicos para lo que ustedes quieran. Lo pueden buscar en internet y pueden hacer lo que necesitan, o sea, por el tipo de material que requieran va a haber un peso específico. ¿Por qué tenemos que ir a ver primero nuestro peso específico? Porque tenemos que ir a ver cómo nos dieron ese peso específico. En las preguntas de prueba para exámenes de verificación de competencia de rigor que hacen en todos lados y en todas las mineras, te van a dar la información. Entonces te van a decir, este es un cilindro de acero cuyo peso específico es tanto. Te lo pueden dar en centímetros cúbicos o te lo pueden dar en metros cúbicos, y eso va a hacer la diferencia que tú tengas que hacer alguna conversión de datos. Acá vamos, miren, la tablita de peso específico. ¿Qué lo dijimos? Que era, aquí tenemos acero, aluminio, bronce, cobre, estaño y todo lo que sigue hasta acá, ¿vale? Hay una infinidad de pesos específicos. Pero ¿qué es lo que tenemos que darnos cuenta de cuando me entregan el peso específico? Por ejemplo, el cilindro que vamos a nosotros a trabajar es de acero y dice acá que el acero pesa 7.850 kilos el metro cúbico.
Entonces, como acá nos dice 7.850 kilos el metro cúbico, la unidad de medida que tenemos que utilizar para nosotros hacer nuestros cálculos y se nos puede hacer más fácil poder conocer el peso es transformar todo a metros. Entonces, acá tenemos nuestro cilindro que dijimos que medía 40 y lo vamos a tener que hacer convertir a metros. Entonces, acá tenemos 40 centímetros dividido en 100 son 0.4 metros. 90 centímetros dividido en 100 son 0.9 centímetros, que aquí tenemos la altura, 0.9 centímetros la altura y 0.4 el radio. Entonces vamos a la fórmula, que la fórmula es pi por radio al cuadrado por h, por el peso específico, y vamos a tener el peso de nosotros de este cilindro. Entonces acá tenemos pi, que es la constante, por 0.16, que es el radio al cuadrado, son los 0.4 al cuadrado, y tenemos 0.9, que es la altura. Eso nos da un total de 0.45 metros cúbicos. Por eso que transformamos de centímetros a metros. Por 7.850 kilos, que es el peso específico del acero. Y nos da un resultado que nuestro cilindro pesa 3.532 kilogramos. Y si lo quieren en toneladas, 3.5 toneladas. ¿Ven? Súper facilito. La ventaja de tener los videos, las clases grabadas, como siempre digo, es que lo puedan ver una y otra vez. Si no entienden, una y otra vez. Pueden buscar información en YouTube, pueden buscar en muchos lados para poder reforzar lo que hemos estado revisando acá. A mí lo que me interesa es que puedan aprender esto, porque esto sí o sí, de hecho todo lo que hemos visto en este curso le va a aparecer en las pruebas de certificación de competencias que hacen las mineras y otras empresas más dedicadas al rubro del izaje de cargas. Vamos con otra figura, que esta es un prisma, ¿no es cierto?, presentado. Y aquí aparece, por ejemplo, la fórmula es B por C por H, igual volumen. Y el volumen nosotros lo multiplicamos por el peso específico y nos da el peso de nuestra figura. En el paso 1, como dijimos, ya sabemos que nuestra tabla de peso específico viene en metros. Entonces tenemos que transformar todas nuestras medidas a metros. Entonces tenemos que la fórmula es B por C por H. Entonces tenemos B, C y H. B representado 50 centímetros, que en metros son 0.5 metros. Tenemos C, que son 90 centímetros y que son 0.9 metros. Y tenemos la altura, que estaba en metros, así que no la convertimos nada, la pasamos solamente aquí y es 1.20 metros. ¿Ya? ¿Quieren que nos decía la fórmula? Que es B por C por H. Entonces, tengo B por C por H. Y nos da 0.54 metros cúbicos. 0.54 metros cúbicos. Ese es nuestro volumen. Ese es este volumen. Este es el volumen, así para que lo tengamos claro. Y el volumen, que me cuesta escribir un poco con esto, el volumen, y eso lo multiplicamos por el peso específico. Vamos a volver a ocupar el acero y nos da que nuestro prisma pesa 4.239 kilos o 4.2 toneladas. ¿Ven? Súper sencillo. Mira, ahora vamos a seguir con esta figura que es un cubo. ¿Qué nos dice la fórmula? Acá cambia porque es lado al cubo. O sea, un lado, porque el cubo tiene, todos los lados son iguales, ¿no es cierto? Al cubo. Entonces, una forma fácil de sacar esto, primer paso, unificar datos, ¿no es cierto? Entonces convertimos los centímetros a metros y tenemos 0.9 metros. Como es al cubo, se multiplica por sí mismo 3 veces. 0.9 por 0.9 por 0.9 igual 0.79 metros cúbicos. Por el peso específico del bronce, que lo estábamos viendo aquí,
aluminio, bronce 8.500 kilos el metro cúbico, 8.500 metros cúbicos, nos da que pesa este cubo 6.196,5 kilos, ¿no es cierto? O si lo prefieren en toneladas, 6.1 toneladas. Ejemplo, mire, vamos a ir con un cálculo práctico, algo que nos encontramos normalmente en nuestras funciones de izaje de carga, ya sea en una bodega, con un puente grúa, ya sea con un camión pluma, ya sea con una grúa. Esto es parte de lo que siempre nos encontramos moviendo. Entonces, si se fijan aquí, tenemos la información de nosotros, de nuestra plancha, que mide de largo 2.44 metros, de ancho 1.80 metros y espesor tiene 15 milímetros de espesor. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Siempre unificar los datos en base a la información que tenemos, en este caso que es nuestra tabla de peso específico, que está en metros cúbicos. Entonces tenemos que convertir este dato. Entonces, como el espesor es el único que tenemos en otro dato que no es metros, vamos a pasar de milímetros a metros. Entonces, 15 milímetros en metros es 0.015 metros. 0.015 metros. ¿Ya? Entonces, ¿se acuerdan de la fórmula? Es V por H por C. O C, por el orden aquí, la multiplicación no afecta el resultado. Entonces tenemos 244 por 1.80 por 0.015, que es el espesor. Esto nos da 0.06588 metros cúbicos, ¿ya? Por 7.850, que es el peso específico de la plancha de acero, nos da que esta plancha de acero pesa 517,16 kilos. Así que ese es el resultado que nos da el peso de nuestra plancha. Vamos con otro ejercicio. Acá tenemos una barra. Esta barra puede variar quería poner un ejemplo de donde nosotros ocupamos un cilindro para poder hacer el cálculo. Acá tenemos una barra de acero, donde vamos a ocupar la fórmula que es pi por r al cuadrado por h. Dice, la información, acá tenemos diámetro 19 milímetros. El diámetro, el radio es de 9.5 milímetros, porque necesitamos nosotros conocer el radio para poder hacer este ejercicio. Y nosotros este radio lo vamos a pasar a metros, porque lo necesitamos en metros. Entonces 0.0095 metros es 9.5 milímetros. El largo de la barra es de 120 centímetros, que está ahí, y lo pasamos a metros y es 1.2 metros. ¿Listo? Tenemos los dos datos listos. Vamos con pi, que es 3.1416 por 0.00009025, que sería el 0.0095 al cuadrado, porque es el radio al cuadrado, nos da este valor, por 1.2 metros, que es el largo o altura. ¿Se dan cuenta? Ahí nos cambia el factor, pero el orden, el cambiar la denominación no nos afecta en nada. Entonces, nos da un igual a 0.0003402.353 metros cúbicos por el peso específico del acero. Nos dice que nuestra barra de acero pesa 2.67 kilos. ¿Ven? La verdad es que es, ya una vez entendiéndolo, es bastante sencillo. Esto es nivel básico. Después vienen ejercicios que, bueno, para los que puedan pasar los siguientes niveles del curso, son ejercicios que son un poco más complejos. Entonces, ¿se dan cuenta por qué es necesario esto? Es porque si no tenemos el valor de nuestro peso, tenemos que encontrarlo. Y la forma de hacerlo es a través de las figuras geométricas que nos ayudan a visualizar y poder ordenar. Cuando tenemos distintas formas geométricas dentro de una estructura, hacemos el cálculo por separado y después unificamos todo el resultado sumando todos los pesos y tenemos el peso total de la carga. Oye, estoy atento, espero que les haya gustado esta clase, estoy atento a cualquier consulta que tengan y que les vaya muy bien.
Eso por esta clase. Nos vemos en la siguiente.